obviamente es el contenido que vamos a ver en la lección de la semana que viene arriba. La clase del día de hoy la van a estudiar exclusivamente por Carpenter y por Barr. Y en su plataforma tienen desde hace mucho más de una semana en la ventana de Morfomicro el material por el cual van a revisar histogénesis de autónomo, y ese material tiene todo el contenido de macro de autónomo que no tiene el SNEL. Entonces, ¿alguna pregunta antes de iniciar, jóvenes? Doctor, buenas noches. Yo quería buenas noches. Acerca del Parkinson. ¿Perdón? Yo quería preguntar acerca de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. A ver, pregunta. Yo leí que se degeneraba ya en la célula negra y en menor grado el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. ¿Cómo se van a degenerar estas tres partes? O sea, ¿de qué manera se afectan? ¿Va a ser por las fibras que van a llegar, ya sea en el caso del putamen o del caudado, o las que van a salir del globo pálido? ¿O no se relacionan las fibras con la degeneración que se produce ahí? Ya, en la fisiopatología de la enfermedad, lo que primero se deteriora y que da como origen a la cascada de eventos que lamentablemente termina en los desórdenes del movimiento es los cuerpos neuronales de los ganglios. Al deteriorarse los cuerpos neuronales que se encuentran en los ganglios basales, porque está sobreentendido que los ganglios basales no son estructuras axonales, sino estructuras de soma neuronal. La degeneración del soma de esas estructuras es la que en consecuencia merma el transporte del impulso axonal y sobre todo, y más importante que mermar el transporte axonal, lo que produce es una merma en los neurotransmisores que se liberan en el pie axonal, específicamente la dopamina. Entonces, lo que estamos viendo es una pérdida de territorio neuronal, precisamente. Por eso, en la mayor parte de esas disinencias del movimiento, cuando están en un estadio moderado y avanzado y usted hace una resonancia o una tomografía, usted se va a dar cuenta que hay una importante pérdida de masa neuronal en esos territorios. Entonces, lo que se dañan son los núcleos, los cuerpos neuronales. Y en dependencia del sitio por el cual inicia el daño, que generalmente inicia por la sustancia negra, entonces los axones que salen de allí serían los primeros que van a expresar la falencia o el estado escuálido en la liberación de dopamina, como vamos a ver en la clase de hoy. La dopamina de la amplia gama de neurotransmisores que están presentes en los ganglios basales es la única que es constante entre todos los ganglios y va a jugar un papel casi 100, o por lo menos más del 95% como excitatorio en los ganglios basales. Entonces, esa es más o menos la respuesta a tu pregunta. El primero, el daño entre el huevo y la gallina, primero el huevo. ¿Y el huevo aquí fue quién? El cuerpo neuronal, que está en los ganglios basales, y secundariamente el aparato axonal. La pérdida el daño del aparato axonal previo al daño del soma neuronal es el que va a traer como consecuencia la atrofia, ¿verdad? La desaparición no sería la palabra, la atrofia es la palabra adecuada de los ganglios basales, haciendo que estos espacios que están aquí, que normalmente en un cerebro joven no debían verse, se empiezan a ver. Este ventrículo que se ve que es normal se empieza a agrandar. ¿Por qué? Porque al perderse volumen del territorio de los ganglios basales, se estira un poquito el palio y en consecuencia los ventrículos tratan, para compensar el vacío, de llenarse de más líquido y se hacen más grandes, lo que se llama hidrocefalia ex vacue. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el daño es del soma, no de las fibras. Empieza generalmente en el soma de la sustancia negra, posteriormente se extiende al resto de los ganglios basales y va a guardar
relación directa con la aparición de las placas de beta-amiloides, que es un desecho del metabolismo oxidativo neuronal que se encuentra íntimamente asociado, aunque no se sabe qué papel juega, solo está asociado en la aparición de la enfermedad. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a empezar entonces con los ganglios basales. Los ganglios basales es una teoría que desde el punto de vista evaluativo se sustenta sobre todo en el aprendizaje de los circuitos, asas y fibras, ¿verdad? Más del 90% de las preguntas que salen en estos casos, más allá de los famosos síndromes conocidos que vamos a ver hoy y de los cuales fue Sebastián solicita, ¿qué cosa? Anotar el contenido compartido. ¿Qué significa eso? Sebastián Viñán, ¿qué significa lo que estoy viendo en pantalla? ¿Me puedes aclarar? Jóvenes. No, aplaste mal, disculpe, doctor. No, pero no pasa nada. Que aplastaste mal, ¿qué quieres? ¿Tú quieres grabar todo esto? ¿Tú quieres que te dé paso a eso? Hola. Doctor, es que aplasté mal en la computadora y se me marcó como que para solicitar el comentario, para escribir, pero si no, lo que quieres. No Eso es para escribir, creí que era para grabar. Si tú quieres lo pones, yo te doy a aceptar y graba. No, es para solicitar el comentario, pero no, se me aplastó mal, doctor. Disculpa, ya. Nomás. No pasa nada. Entonces seguimos, jóvenes. Ya me perdí. Ajá, sí, ya. Decíamos que los ganglios basales desde el punto de vista morfomacro no es muy pródigo, ¿verdad? Como por ejemplo como otra teoría como sistematización de médula, que es la teoría madre del semestre, porque es muy larga, ¿verdad? Esta es una teoría que desde el punto de vista de accidente anatómico es pobre y el 90 y tanto % de las preguntas del tema se sustentan en la fisiología de los circuitos. Por tanto y demás tenemos que aprender bien nuestro circuito. Vuelvo y repito, márquense en Carpenter y Barr. Nada de lo que, salvo algunos detalles muy especiales que mencionaré en su momento, todo lo demás está dentro de esos dos libros. Hablemos entonces de los ganglios basales. De los ganglios basales hemos hecho alusión desde el parcial pasado, en forma de pincelada en más de un momento, y recuerdo que existen los momentos en los cuales yo le he dicho a ustedes que íbamos a llegar a un punto de la asignatura en la cual íbamos a aprender que los movimientos voluntarios realmente no nacen al 0%, 0 kilómetros en la quinta capa de gigantocélulas piramidales de Betz, sino que habíamos dicho que para que ese movimiento saliera de allí, necesariamente tenía que hacer un recorrido anterior por una serie de estructuras subcorticales que iban a estar encargadas del proceso de modular, refinar el movimiento. Habíamos dicho que esos son los ganglios basales. Entonces, para tomar un ejemplo un poquito tosco, vamos a pensar en los ganglios basales, en las estructuras corticales de las cuales nace el movimiento voluntario, que no es la corteza motora primaria, como un generador de 100 amperes, ¿verdad? Esas estructuras como el área somatoestésica primaria, el área prefrontal, ¿verdad? Todas esas estructuras de las cuales nace verdaderamente el movimiento generan un impulso hipotético de 100 microvoltios. Y para que ese impulso pueda llegar a la quinta capa de gigantocélulas piramidales de Betz y hacer el recorrido voluntario de las vías piramidal y de la vía corticonuclear, necesita atravesar por un proceso de refinado. Y en ese proceso la carga eléctrica va a sufrir modificaciones y probablemente lo que fue 100 microamperes en su inicio termine siendo un 90, un 80, todo depende de la naturaleza
de la naturaleza somatotópica del movimiento que querramos ejecutar. Por ejemplo, no sería lo mismo ejecutar un movimiento para saltar un arroyo, ¿verdad?, al movimiento que ejecutaría usted a la hora de suturar una herida, ¿verdad? O a la hora de separar los bordes de una herida con una pinza, o a la hora de ejecutar una pieza en un piano, o a la hora de ejecutar una pieza en una guitarra. Entonces, esos movimientos de alta complejidad que hacen que el homúnculo motor sea más desarrollado en las regiones de la mano, son movimientos que van a sufrir el cambio más importante en su amperaje, ¿verdad? Ese movimiento nació en el área prefrontal, nació en el área somatoestésica primaria, bajó a las estructuras subcorticales, hizo un recorrido por el territorio del cuerpo estriado, por el territorio del núcleo lenticular, bajó a otras estructuras que desde el punto de vista anatómico no se consideran ganglios basales, pero que sí lo son desde el punto de vista fisiológico, como el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Una vez que hizo, todo ese recorrido, entonces ese movimiento, ese impulso ya depurado, volvió al tálamo. Del tálamo volvió a entrar a la corteza, pero en este caso ya a la corteza motora primaria, que es la quinta capa de gigantocélulas piramidales de Betz. Una vez que sucedió eso, entonces el movimiento está listo para ejecutarse en las vías que tradicionalmente lo conocen. Entonces ya sabemos ya, desde el punto de vista fisiológico, qué papel juegan los ganglios basales. Van a jugar un papel incluso más importante que el que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque van a tener distintos tipos de asas y distintos tipos de conexiones con el sistema límbico que van a permitir integrar áreas de la conciencia y el pensamiento, ¿sí?, conciencia y cognición, al movimiento como tal. Entremos un poquito a la anatomía. Los ganglios basales constituidos esencialmente por el núcleo estriado, el núcleo lenticular, el núcleo subtalámico y la sustancia negra. En relación al núcleo estriado y al núcleo lenticular, vamos a encontrar una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que el cuerpo estriado o núcleo estriado va a estar constituido por el neoestriado, y el putamen. Y ese mismo putamen va a compartir parte de su anatomía con el núcleo lenticular, junto al globo pálido. Entonces, cuerpo estriado constituido por estriado, estriado constituido por neoestriado y putamen, y núcleo lenticular constituido por putamen y globo pálido. Además de eso, habíamos mencionado el papel que juegan el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que son estructuras que se encuentran en segmentos inferiores como diencéfalo y mesencéfalo, pero que desde el punto de vista funcional juegan un papel determinante en la fisiología del movimiento. Decir de forma general que ese núcleo caudado es una gran masa, como todos los núcleos que vamos a ver hoy en clase, son masas de cuerpos neuronales. En este caso, el núcleo caudado tiene forma de C, está relacionado con los ventrículos laterales y se encuentra por la región externa del tálamo, la superficie relacionada con los ventrículos laterales, como ya les había mencionado, y va a estar constituido por tres partes fundamentales, que serían la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza es una estructura grande y redonda, haciendo similitud a la propia palabra, ¿verdad? Y va a tener una relación anatómica con el putamen. Se va a encontrar inmediatamente por debajo del putamen. El cuerpo va a ser largo y estrecho y se continúa con la cabeza en la región del foramen interventricular. ¿Ya? En relación a la cola de ese propio núcleo, diremos que sigue el contorno de los ventrículos laterales y se continúa delante del techo del asta inferior de los ventrículos laterales. El núcleo lenticular, que va a tener su nombre, obviamente por la alusión a un lente cóncavo, va a guardar relaciones anatómicas con la cápsula interna y el núcleo caudado. El núcleo caudado, a su vez en continuidad,
va a estar delimitado por la cápsula extrema que lo separa del claustro. Esas serían las relaciones anatómicas más importantes en relación a los ganglios basales. Decir que de los ganglios basales va a haber una estructura, espera en sala de recepción, va a haber una estructura que se va a... Sheila Morales, ¿ustedes están viendo lo que veo yo en pantalla? No. La diapositiva. Ok. Bueno, en fin. Ok, espero que ya haya entrado la joven esa, Sheila Morales. Bueno, decir que de los ganglios basales hay una estructura, un compartimento muy importante dentro del estriado, que es el caudado, que lo vamos a conocer con otro nombre. La literatura también lo va a llamar neoestriado. Y ese neoestriado, desde el punto de vista histológico, va a estar constituido por dos grupos celulares fundamentales, que van a ser las neuronas espinosas y las neuronas no espinosas. Las neuronas no espinosas, en su libro Carpenter, también van a ser nominadas como neuronas lisas. Recordemos que neurona espinosa es toda neurona que tiene procesos espinosos en sus dendritas, punto. Entonces, dentro del interior del neoestriado vamos a encontrar neuronas que tienen procesos espinosos en sus dendritas y neuronas que no tienen procesos espinosos dentro de sus dendritas, que van a tener diferencias más allá de los procesos espinosos relacionadas con los neurotransmisores. Por ejemplo, las neuronas no espinosas van a ser colinérgicas grandes. En cambio, las neuronas espinosas van a ser neuronas que tienen predilección por taurina y por GABA. Pero además de eso, las neuronas no espinosas contienen grandes cantidades de somatostatina y neuropéptido, en contraposición con las neuronas espinosas, que van a ser ricas en sustancia P, encefalina y neurotensina. Hay otros libros, creo que Barr reconoce que las neuronas espinosas del neoestriado, aparte de la encefalina, neurotensina y la sustancia P, también cuentan con reservorios de dinorfina y colecistocinina. Cualquiera de ellas. El hecho es que no están presentes en las no espinosas, y un elemento característico de las lisas o no espinosas van a ser que se van a colorear con calretinina. Eso es desde el punto de vista histológico, por decirlo de alguna manera, en el neoestriado. Ese mismo neoestriado va a tener una organización funcional, y su organización funcional va a estar sedimentada en dos pilares. Uno, el estriosoma, y el otro, la matriz. Esos serían los dos componentes del neoestriado, que van a tener diferencias notables uno con el otro, en aspectos como, por ejemplo, el desarrollo celular, las eferencias, los receptores dopaminérgicos. Hay otros aspectos en los cuales van a compartir elementos en común, como en los neurotransmisores. Por ejemplo, el desarrollo celular del estriosoma va a ser temprano, tan temprano como en algún punto en el tercer trimestre del embarazo. En contraposición con eso, la matriz va a exhibir un desarrollo que puede ser visible solamente a partir del quinto mes de la vida postnatal. La otra diferencia radicaría en relación a los receptores dopaminérgicos. El estriosoma va a estar intensamente cargado de receptores dopaminérgicos de 1, y la matriz en contraposición de receptores dopaminérgicos de 2. En relación a los neuromoduladores, los componentes del estriosoma y la matriz van a compartir neurotensina, somatostatina, encefalina, sustancia P, dinorfina, y la sustancia P va a ser el elemento común para ambas. Neuromodulador va a seguir siendo la GABA. Esos serían los elementos más importantes en relación a la diferencia de el estriosoma y la matriz. Estamos viendo allí la clasificación general de los núcleos basales.
tal y como les dije al principio, en esta tabla, cortesía, no sé de quién, no sé si es de Netter o de Snell, no sé, está un poquito incompleta porque recordemos que lo que pasa es que estos autores están haciendo alusión, ¿sí? ¿El GABA es el neurotransmisor o neuromodulador? Es que no escucho bien. El GABA se va a comportar en algunos puntos como neurotransmisor y neuromodulador. En relación al estriosoma y la matriz es un neurotransmisor. Igualmente el GABA, ahora que hace la pregunta, en relación al neoestriado, casualmente, a la porción de asociación límbica y sensoriomotora del estriosoma, en algunos puntos va a ser inhibidor y en otros puntos va a ser excitador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que no sé, 2 o 3 diapositivas más adelante, cuando veamos los circuitos con neurotransmisores. Sí, ¿dónde estaba? Ya, estábamos diciendo que esta diapositiva que tienen en pantalla, que creo que es cortesía de Snell, en esta diapositiva, mejor dicho, nos faltaría el subtálamo y la sustancia negra, porque esta clasificación que nos está mostrando Snell, que es la misma que maneja Carpenter y Barr, es una clasificación, desde el punto de vista anatómico, no funcional, ¿ya? Doctor. Entonces, sí. Una consulta, es que estaba consultando Carpenter y en Carpenter cuando ponen neoestriado, ponen que es igual al núcleo caudado más el putamen. Entonces, el neoestriado, núcleo caudado más el putamen. Sí, es el conjunto el estriado es el núcleo caudado más el putamen. El estriado es núcleo caudado más putamen y el núcleo caudado es lo mismo que neoestriado. Listo. O sea, lo digo porque en el libro dice otra cosa, pero no estoy seguro. Porque Carpenter lo dice. En cualquiera de los casos es un poquito para orientarlos, porque créanme que en ninguna en ninguna parte yo les voy a preguntar algo tan elemental como eso. ¿Ya? Okay, entonces, chévere la observación, se puede ajustar a lo que tienen puesto en pantalla o a lo que tienen en el libro, no va a generar ningún problema porque vuelvo y les repito, ese tipo de preguntas con ese tipo de diapositiva o contenido, no van a salir, definitivamente no. Que eso no va a ser motivo de estrés, no se preocupen. Y bueno, les decía que están hablando allí de una clasificación eminentemente anatómica, no una clasificación funcional. A la hora de hablar de función, tenemos que decir que el subtálamo, que guarda una relación ventral al tálamo, como todos sabemos, es un núcleo que tiene en su porción distal una estructura muy importante que por lo menos en el 7º ciclo, cuando ustedes estén haciendo la rotación de neurología, va a ser de vital importancia a la hora de hablar de enfermedades del movimiento, que sería el cuerpo de Lewy. El cuerpo de Lewy va a ser el sitio de asiento de un proceso degenerativo muy parecido al proceso degenerativo que da origen al Parkinson, con la única diferencia de que en esa enfermedad las manifestaciones primarias van a ser manifestaciones de tipo cognitiva. Significa que nuestro paciente sí es verdad que va a tener temblor, rigidez y unas cuantas cosas más, pero a diferencia del Parkinson, por ejemplo, nuestro paciente va a tener manifestaciones cognitivas, irritabilidad, agresividad, y después que aparecen esas manifestaciones de demencia, es que empiezan los desórdenes del movimiento. Frecuentemente se confunde con el Parkinson, se trata como si fuera Parkinson y la enfermedad avanza de forma galopante. Hablar del último elemento, el más caudal de los moduladores del movimiento, que sería la sustancia negra, a grosso modo decir que está constituido por 2 partes, la par reticular y la par compacta, que estoy seguro que ya lo vieron o lo manejaron en algún momento en la práctica, y que es precisamente la par reticular y la par compacta de la sustancia negra, mesencéfalo, el primer elemento anatómico que empieza a exhibir las manifestaciones del desarrollo de enfermedades como el Parkinson,
Al perderse gran parte de la población neuronal, se torna pálido el tejido, ya no se ve literalmente como una sustancia negra. Y desde el punto de vista anatomopatológico sería el elemento distintivo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson, además de la inclusión de placas beta-amiloide en el tejido de los ganglios basales, atrofia de los ganglios basales, exacerbación de los espacios virtuales a reales, que son objetivos de otros programas de estudio, séptimo ciclo. Vamos a avanzar entonces a hablar de los circuitos. Los circuitos que serían las formas de nosotros estudiar las aferencias y las eferencias para entender la modulación del movimiento. Tendríamos circuitos madre. Aquí vamos a ver un gráfico en el cual se aprecian las estructuras corticales y subcorticales relacionadas con el movimiento. Ahí vamos a ver que el número 1, que sería esta flecha grande, el número 2 y el número 3 van a constituir los principales elementos de fluencia de movimiento cortical. El número 1, como lo dice su nombre, la corticoespinal, va a ser el haz que va a llevar mayor información de movimiento desde la corteza hacia la periferia. El 2 y el 3 corresponderían a las vías corticocerebelosas y a las vías corticoestriadas respectivamente, pero en relación al 2 y al 3, el córtico cerebeloso y el córtico estriado van a llevar el mismo volumen de información. Nótese que en el cerebelo y en los ganglios basales la información va a ser modulada por los sistemas dopaminérgicos. Una vez que la información es modulada por los sistemas dopaminérgicos, tiene que retornar a un punto común. Y ese punto común es el tálamo. Más del 98% de la información que nace de la corteza cerebral y baja a las estructuras subcorticales a modularse, regresa a la propia corteza por el tálamo. Hay alrededor de un 2, entre un 2 y un 4% de esa información que se salta al tálamo y hace recorridos, por ejemplo, directos hacia la corteza a través de estructuras como el subtálamo, ¿verdad? Hay en su libro de texto un recorrido que habla de las aferencias y eferencias del núcleo del RAF, ¿verdad? Que va a ser la estructura que ustedes conocen ya, me imagino que de primer parcial o segundo, no sé de dónde, pero que ya ustedes saben ya que es el sitio de mayor producción de serotonina del cerebro. Y ese núcleo va a guardar junto con el subtálamo entre el 2 y el 4% de la información que salió de la corteza y que va a retornar a ella, pero que no va a pasar por las estructuras talámicas. Entonces, estamos enfrente de la conexión del árbol de conexiones generales de movimiento de fibra para modulación del movimiento. Que tenemos allí representado, vuelvo y repito, con el número 1, el córtico espinal y el córtico vulvar, con el número 2 y 3, las vías córtico-cerebelosas y córtico-estriatales. Vamos a ver más adelante cómo tenemos una representación, pero ¿de quién? Del estriado y sus conexiones aferentes. Esos números que están representados allí, 1, 2, 3, 4, van a ser números que corresponden al aporte de fibras al estriado. Ese 1 quiere decir que la mayor cantidad de fibras aferentes hacia el estriado van a proceder de la corteza cerebral, en segunda instancia del tálamo, en tercera y en cuarta del puente y la oliva. Y aquí nos vamos a detener en pos de un voluntario que nos diga qué tipo de información de movimiento puede llegar al estriado desde el puente y la oliva. Objeto de primer parcial. A ver, ¿quién me dice? Vamos a pensar un poquito allí. Vuelvo y repito. ¿Qué tipo de información motriz puede llegar al estriado desde el puente y la oliva? A ver. La oliva, movimientos aprendidos. Bien.
Chévere. ¿Qué más? Sería memoria muscular frente a cierta situación. Memoria muscular y movimientos aprendidos son como dos perros con el mismo collar o el mismo collar para dos perros. No me sabría el refrán. De todas formas, la respuesta no está, pero para nada mal. Está dentro de lo correcto. ¿Qué otro tipo de información llegaría al estriado procedente de la oliva y del puente? Auditiva. Tono muscular. Tono muscular es la gran madre. Van a llegar informaciones relacionadas con el componente auditivo, pero el tono muscular es el elemento preponderante que va a ascender desde esos territorios hasta el estriado. Recuerden que para nosotros poder ejecutar movimientos voluntarios tenemos que modificar el tono muscular. Si usted está jugando lo que sea, béisbol, fútbol, y usted desea en el fútbol asestar una patada para poder meter la pelota en el arco, usted necesita inconscientemente modular el tono muscular de una pierna en relación a la otra, porque de lo contrario no va a haber sinergia entre agonistas y antagonistas y usted no va a poder dar la gran patada. Algo similar sucedería si usted está suturando una herida, ¿verdad? Usted tiene que modular el tono muscular de una mano y de la otra, con una se para, con la otra hace el movimiento de basculación para atravesar el tejido con la aguja y coordinar una serie de sincronías que necesitan obligatoriamente de información que se va a integrar en el estriado y que no necesariamente va a venir de la corteza. Entonces estamos viendo allí la prioridad de la información aferente que llega al estriado. Primero corteza, segundo tálamo y tercero y cuarto sería información procedente del puente y de la oliva. A continuación vamos a ver cómo se comporta esa información en relación con qué, con los neurotransmisores. Vamos a ver cuál es el diagrama de las conexiones aferentes de las proyecciones mesencefálico-estriadas relacionadas con los distintos neurotransmisores. Miren cómo sale a relucir allí, ¿verdad? Lo que les decía yo de la dopamina. Miren cómo la dopamina en el propio núcleo estriado se constituye en una estructura que excita y además puede inhibir. Para que el movimiento sea modulado en el palio interno, la dopamina va a excitarlo directamente a él y va a potenciar la excitación a través de la inhibición del palio externo. La inhibición del palio externo inhibe al núcleo subtalámico y toda la información que llega del estriado directo al palio interno es la que en consecuencia es refinada. Con inhibición de GABA se transmite al tálamo y aquí arriba es llevada a la corteza. Glutamato, excitatorio. Dopamina, excitatorio, inhibitorio. ¿Estamos claros? Allí tenemos los aferentes de las proyecciones mesencefálico-estriadas relacionados con sus neurotransmisores. ¿Dudas hasta aquí, antes de continuar? Doctor, yo tengo una duda. Había un fragmento del libro que no comprendí justamente en esta parte. Se lo leo. Dice que por favor. Un incremento de la actividad de estas neuronas estriatales desinhibe las neuronas talámicas y consecuentemente incrementa la estimulación de la corteza cerebral. Ya. Lo que pasa es que, viendo el gráfico, dice que el incremento de la actividad en el estriado desinhibe las talámicas, pero yo veo que actúa GABA, ahí interviene GABA y no inhibiría en tal caso. No, fíjate. La dopamina necesita inhibir este circuito menor y estimular
al palio interno para que se libere la información en el tálamo. Esta inhibición del tálamo hace que la glutamina que sale de él excite la corteza. Ahora vuelve a leer y replantea la pregunta. Es que justamente decía el doctor que dijo inhibe, por aquí dice desinhibe las neuronas talámicas, por eso no lo entendía. Lo leo de... No, ya te lo voy a explicar. Mira, concéntrate aquí. Tienes el estriado y un solo neurotransmisor, ¿verdad? ¿Me sigues? Sí. Dopamina. La dopamina va a tener un doble efecto potenciador. Para que la dopamina estimule al globo pálido interno, necesita inhibir este circuito, porque si este circuito de aquí se estimula, en consecuencia, esta estimulación es el resultado de esta inhibición. Si la dopamina aquí, al palio externo, lo hubiese estimulado, si esto fuera un signo de más, igual que esto, aquí, en consecuencia, el núcleo subtalámico también hubiese sido estimulado. Y la estimulación del núcleo subtalámico lo que hace es lo contrario aquí, inhibir el palio interno. Es circuito largo y circuito corto. Cada circuito va a responder de manera opuesta a un neurotransmisor. ¿De qué párrafo estás hablando tú? De las proyecciones mesencefálico-estriadas. El párrafo que habla de circuitos directos e indirectos. ¿Pero de qué? O sea, es el 1, 2, 3, cuarto párrafo de esa no estoy leyendo los párrafos, no me ubico. Pero lo que quiero que busques en el párrafo es esto que estoy señalándote aquí. Ya. ¿Son proyecciones mesencefálico-estriadas? Porque fíjate, estas no son las únicas aferencias del estriado. Ok. Sí, lo que pasa, doctor, es que yo tengo una edición más que la que usted usa como base. Perfecto, no pasa nada. Pero mi pregunta es, en tu edición, ¿estás leyendo las proyecciones mesencefálico-estriadas? Es que el único título que está en esa sección, a ver, el título mayor dice Fisiología y Neuroquímica de los ganglios basales, y el siguiente título es Circuitos directos e indirectos. No hay otro título más, y ahí está ese párrafo. No, mira. Los circuitos de lo que tú me hablas son estos, para neoestriado. Y además de esos, me estás hablando de estos circuitos, pero estos no son mesencefálico-estriados. Por eso dije que el 90% va a descansar en circuitos. Son tanto circuitos como vías ustedes aprendieron en el primer parcial. Y cada circuito abierto, cerrado, en asa o en fibra, va a tener una neuroquímica distinta de los mismos neurotransmisores que ustedes conocen. Ok, doctor. Por cierto, ¿de qué edición estamos hablando? Esta es la... Hola. Es la 10ª. Ya. ¿De quién? Carpenter. De Bar. De Bar. Ok. Entonces, sería bueno que te fueras también a Carpenter, porque este circuito que tienes aquí lo tienes de Carpenter. ¿Ya? De todas formas, van a complementar unas con otras. Okay. Y sí, lo recomendable es que vean primero y se aprendan bien a Carpenter antes de ir a Bar. Bar no va a... no es tan rico como Carpenter en este capítulo. Entonces vuelvo y repito, un mismo neurotransmisor haciendo doble función en el estriado, de inhibidor y de excitador. El producto final de excitación se produce por inhibición cuando usted es un equilibrio muy parecido al que ustedes conocen ya del sistema nervioso simpático y parasimpático. Ellos van en sinergismo
y la inhibición de uno de ellos permite que el otro se exprese exacerbado. Algo similar es lo que está sucediendo en la gráfica que tienen en pantalla en relación a la dopamina y su respuesta en el palio interno y el palio externo. ¿Seguimos? Interrumpan como hizo la joven cada vez que tengan dudas. Ok. Aferentes del estriado. Estamos hablando de otras proyecciones que funcionan como aferentes del estriado. Y esos aferentes los tenemos en pantalla con sus neurotransmisores por excelencia. El glutamato siempre va a competir con la GABA, en relación a su respuesta cortical. La información que regresa a la corteza sensitivo-motora va a pasar en su mayoría por el tálamo. El globo pálido va a ser una de las pequeñas porciones del 4% que hablábamos antes. Ese globo pálido va a tributar información del núcleo subtalámico. Habíamos dicho que la información del núcleo subtalámico y el núcleo de RAF iba a abordar directamente a la corteza sin pasar por el tálamo. Aquí tenemos el ejemplo. Cuerpo estriado recibiendo información de la corteza, de los núcleos intralaminares del tálamo, de la sustancia negra. Esa información a su vez procede del tronco y la médula por el sistema serotoninérgico, es decir, en algún punto de este pedazo estaría el núcleo del RAF. Se modula la información, globo pálido, tálamo, corteza sensitivo-motora. A la hora de hablar de la corteza, se habrán dado cuenta que no todos los gráficos terminan en la misma corteza. Unos terminan en la corteza cerebral pura, estamos hablando de toda la corteza, otros van a terminar en la corteza sensitivo-motora, otros van a terminar en parte de la corteza que integran funciones límbicas, otros van a terminar en parte de la corteza que integran funciones en el temporal. Entonces, hablemos de las asas y de los fascículos. Antes de hablar de asas y fascículos, aquí tenemos un gráfico que nos da una representación de los principales orígenes sensoriomotores de la corteza de asociación del neoestriado. Miren cómo la corteza de asociación del neuroestriado va a estar constituido por 3 elementos fundamentales: el límbico, el sensoriomotor y el de asociación. Obviamente el de asociación va a ser una mezcla de los dos polos laterales, ¿verdad? El límbico y el sensoriomotor. Aquí en la información de la corteza límbica del neoestriado se va a integrar gran parte del sistema reticular activador ascendente. Tributarios del sistema reticular activador ascendente. Esos tributarios van a permitir que el movimiento voluntario, cuando termine la reunión, nos volvemos a conectar ahí mismo. Que el movimiento voluntario sea modulado por la conciencia. Por ejemplo, los estados fisiológicos de fluctuación de la conciencia. Si usted tiene un paciente, cualquiera de nosotros cuando está durmiendo, tiene cambios obsensibles en el tono muscular. De hecho, salvo algunos estados patológicos, no puede hacer movimientos en contra de la gravedad, ¿verdad? Eso es un elemento vital que debe estar integrada a la conciencia para el movimiento voluntario. Y aquí estamos hablando de la integración sensoriomotora. ¿Qué sale de la integración sensoriomotora? Tanto de la corteza cerebral, que sería la famosa área somatosensitiva primaria, como del neoestriado. La respuesta motora voluntaria de estímulo sensitivo. Por ejemplo, la respuesta motora ante el frío. Usted está con mucho frío y entonces usted va a tender voluntariamente, no sé, a ponerse el par de medias, a arroparse mejor con la cobija, va a tener mucho calor, entonces se va a abrir la camisa. Ese tipo de respuestas motoras que obedece a estímulos sensitivos, respuesta motora voluntaria, no respuesta motora refleja,
va a ser integrada en esa porción del neoestriado y de la corteza cerebral. Nótese que las tres porciones, sensoriomotora, de asociación y límbica, van a trabajar alternadamente con la dopamina y el glutamato como neurotransmisor excitador, ya sea que venga del sistema dopaminérgico del mesencéfalo, del tálamo o de los núcleos intralaminares del tálamo. Esta ya la vimos ya. Aquí tenemos las conexiones eferentes del pálido. Nótese cómo, en relación al pálido, estamos hablando de el globo pálido interno y el globo pálido externo. El globo pálido externo tiene un circuito corto hacia el subtálamo con una eferencia desviada. El globo pálido interno, en cambio, va a tener conexiones directas con las estructuras infra y supra. Supra, el tálamo. Infra, núcleo abenular y sistema límbico. Olivo inferior, tegmento pedunculopontino con su conexión medular, formación reticular, folículo superior. Aquí debería salir una flecha doble que retroalimente el sistema límbico y la formación reticular. Par reticular de la sustancia negra no guarda relación con la pars compacta de la sustancia negra. Es decir, el globo pálido y sus conexiones eferentes no se conectan con la par reticular de la sustancia negra. Vamos a seguir y vamos a hablar de las asas lenticulares y del fascículo lenticular. Hablar del asa lenticular y el fascículo lenticular es un poquito entrarnos en el tema de la microscopía. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tienen esas fibras es un comportamiento microscópico que tiene un impacto funcional importante. Esa asa lenticular se va a originar siempre en el segmento medial del globo pálido. Va a tener un recorrido ventromedial y va a terminar en lo que se conoce con el nombre de campo de Forel. Miren la diferencia, es todo lo que esté dibujado en amarillo, el asa lenticular, y el fascículo lenticular es el que está en contraposición. Asa lenticular tiene forma de una asa, de una taza, ¿verdad? Se origina en el segmento medial del globo pálido, hace un recorrido ventromedial y termina en el campo de Forel. En contraposición, el fascículo lenticular, que es el que estamos viendo en pantalla coloreado de amarillo, inicia en la región dorsomedial del globo
pálido cruza la cápsula interna, sobre todo hacia el territorio rostral y al territorio del núcleo subtalámico, y sus fibras se van a denominar campo H2 de Forel. Las fibras del asa lenticular se denominarán campo de Forel y las fibras del fascículo lenticular se denominarán campo H2 de Forel. Vamos a hacer un recorrido, un resumen rapidito de lo que hemos visto hasta ahorita, para de ahí seguir con las 4 asas del movimiento, función, recorrido de su circuito y la patología a las cuales da lugar. Entonces, habíamos dicho ya que de forma general hay una clasificación de los ganglios basales anatómica, y hay otra clasificación funcional, que la clasificación anatómica nos habla de que dentro de esos ganglios basales van a estar presentes el cuerpo estriado con su estriado y el núcleo lenticular. El estriado constituido por el caudado, que es el neoestriado, y el putamen, y el lenticular va a estar constituido por parte del putamen y el globo pálido, que desde el punto de vista funcional, dentro de esos ganglios basales se encontraba también el subtálamo y la sustancia negra. Habíamos dicho también que ese caudado iba a estar constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola, que de forma general iba a tener una forma de C, que la cabeza de ese núcleo caudado se continúa por debajo del putamen y el núcleo lenticular, que su cuerpo va a estar en relación con el foramen interventricular, ¿verdad?, que forma parte del piso ventricular. La cola de ese núcleo caudado habíamos dicho que iba a ser alargada, que se iba a introducir en el tálamo, que se iba a introducir por la parte posterior del tálamo hacia el lóbulo temporal, que al final, en su porción más distal, dentro del lóbulo temporal, íbamos a encontrar ahí el cuerpo de Lewy, que el núcleo lenticular propiamente dicho iba a tener relaciones anatómicas con la cápsula interna y el núcleo del caudado, que por otro lado el núcleo lenticular también iba a tener relaciones con la cápsula extrema, ¿verdad? Y lo iba a separar iba a estar separado de un repliegue que se conoce con el nombre de claustro. Esos serían los accidentes anatómicos más importantes. Ese neoestriado, íbamos a ver, dijimos que iba a estar constituido por 2 tipos de neuronas específicas, las neuronas espinosas y las neuronas lisas, que las neuronas lisas iban a ser neuronas colinérgicas grandes, que iban a tener como características generales que contienen somatostatina y neuropéptido, y que se iban a colorear con calretinina. Las espinosas, que son las opuestas a las lisas, iban a tener como característica fundamental su relación a la taurina, iban a manejar una amplia gama de neuropéptidos como la sustancia P, la encefalina, la neurotensina, y iban a ser el sitio de sustrato de patologías como el Huntington. Y desde el punto de vista anatómico, iban a estar constituidos esa porción del estriado, el neoestriado, iba a estar constituido por 2 partes fundamentales. Uno, el estroma, y el otro, la matriz. El estroma iba a exhibir un desarrollo celular temprano, alrededor del 3er trimestre del embarazo. En contraposición, la matriz lo iba a exhibir a partir del 5º mes de la vida postnatal, que el estriosoma iba a estar constituido fundamentalmente por receptores D1 y la matriz receptores D2, ambos receptores dopaminérgicos, que los neurotransmisores esenciales serían en ambos casos la neurotensina y la sustancia P, y la diferencia estaría en que en uno teníamos la dinorfina y en el otro teníamos la encefalina. De ahí seguimos bajando, hablamos de las características generales del subtálamo, que es uno de los ganglios basales funcionales. Habíamos dicho que al final de él íbamos a encontrar el cuerpo de Lewy. ¿Qué papel jugaba el cuerpo de Lewy en el desarrollo de ciertas patologías del movimiento, como la demencia por cuerpo de Lewy? De ahí dijimos que existían circuitos básicos para el movimiento, ¿verdad? Circuitos esenciales que nos mostraban la proyección y la distribución
de las fibras que emergen de la corteza hacia los ganglios basales, que se clasificaban en 3 grandes circuitos, el 1, el 2 y el 3. Aparte de eso, habían circuitos que llegaban hasta el número 7. El 1 correspondía a la vía corticoespinal y corticobulbar. ¿Por qué? Porque es un movimiento voluntario. Corticoespinal ya sabemos ya para qué es, y corticobulbar, movimiento voluntario de pares craneales. El 2 y el 3 correspondían a las vías cerebrocerebelosa o corticocerebelosa y a las vías cerebroestriadas o corticoestriadas. Ambas vías iban a utilizar como sistema modulador el sistema dopaminérgico. De ahí se iban a dirigir ambas vías al tálamo, y del tálamo vamos a encontrar el último recorrido del movimiento modulado hacia la corteza, en este caso la corteza somatosensitiva, la corteza motora primaria, que esas fibras en relación al estriado iban a tener una cronología, no es la palabra, iban a tener un diferencial de volumen, ¿verdad? La mayor cantidad de fibras que llegaban al estriado como aferencia eran de la corteza cerebral, le seguía el tálamo, el puente y la oliva en esa misma prioridad de secuencia. Habíamos dicho que la información, habíamos discriminado ya, recordado más bien, la información que viene del puente y la oliva hacia el estriado y el papel que juegan. Habíamos hablado de los circuitos fundamentales y el papel de los propios neurotransmisores, el mismo neurotransmisor en distintas funciones dentro de los circuitos, y de ahí fuimos descendiendo en los circuitos generales hasta hablar del asa lenticular y el fascículo lenticular, que es el que tenemos en este caso en pantalla. El asa lenticular, el asa lenticular, que es la que tenemos en pantalla en este momento. Del asa lenticular habíamos dicho que se origina en el segmento medial del globo pálido, su recorrido es ventromedial y que termina en el campo de Forel, y el fascículo lenticular se inicia en la región dorsomedial del globo pálido, cruza la cápsula interna, la región rostral del subtálamo, y sus fibras se denominan campo H2 de Forel. Una vez que hemos visto eso, entonces vamos a continuar hablando. Esto ya es más de lo mismo, ya lo hemos mencionado en distintos puntos. Es decir, todo lo relacionado con el sistema de aferencias que integran el núcleo subtalámico y sus neurotransmisores. Miren el núcleo dorsal del RAF, que habíamos mencionado más adelante, con el sistema más grande serotoninérgico y su papel en la modulación del movimiento. De ahí nos vamos a ir a hablar de qué cosa, de los circuitos básicos para la ejecución del movimiento voluntario. Esos circuitos básicos para la ejecución del movimiento comienzan siempre en la corteza cerebral, atraviesan los ganglios basales y retornan a la corteza cerebral, y van a ser o se van a sustentar en 4 pilares, que son las asas motora, cognitiva, límbica y oculomotora. Asa motora. Esto no estoy seguro si viene así en el libro. Entonces, o lo graban o lo copian. El asa motora va a ser la responsable de los movimientos aprendidos. Cualquier movimiento aprendido. Caminar, comer, hablar, cualquier movimiento aprendido se sustenta sobre el asa motora. Pregunto. Vámonos un momentito a la primera teoría de generalidad del sistema nervioso central. ¿Qué parte del cerebro debería afectarse como para que se pierda por completo el contenido del asa motora? Recordando que la asa motora es la responsable de los movimientos aprendidos. A ver. ¿Qué parte del cerebro debería afectarse para comprometer el asa motora? El lóbulo temporal. ¿Quién habla? Paskiewicz. Paskiewicz, ¿por qué? Porque en el lóbulo temporal está la memoria. Y por eso... ¿cómo lo explico?
No, Paskiewicz. ¿No es el frontal? El frontal. Sí. El frontal es el personaje en cuestión. Asa motora, lóbulo frontal, movimientos aprendidos. Asa cognitiva se ocupa de la intención motora. Estaríamos todavía en el lóbulo frontal. La intención del movimiento. Para usted hacer cualquier movimiento voluntario, obligatoriamente tiene que preceder el movimiento la intención. Si usted quiso agarrar el lápiz, si usted agarró el lápiz, usted debe haber querido, debe haber tenido la intención de agarrarlo. Y así con todos los movimientos voluntarios. ¿Ya? Seguimos. Asa límbica. El asa límbica se ocupa de los aspectos emocionales del movimiento. ¿Ya? De ahí se desprende que hay algunas enfermedades en las cuales la emoción del movimiento se ve afectada. Ejemplo clásico, el Parkinson. En el Parkinson, la emoción del movimiento se ve afectada y da origen a la famosa facie de Mona Lisa o facie inexpresiva o facie de póker del Parkinson. ¿Ya? Ahora vámonos al primer parcial. No, todavía no nos vamos al primer parcial. Vamos a esperar que yo explique el circuito para que puedan establecer la comparación. Asa oculomotora. Esa sí es conocida por todos, ¿verdad? Los movimientos sacádicos de los ojos. Esas serían las 4 asas responsables del movimiento voluntario que van a tener en común, que se originan en las 4 asas, el impulso neurológico en la corteza y terminan en la corteza. Repito, asa oculomotora, responsable de los movimientos sacádicos voluntarios de los ojos. Asa cognitiva, responsable de la intención motora o intención del movimiento. Asa límbica, responsable de la emoción del movimiento, y el asa motora, responsable de los movimientos aprendidos. Vamos a ver la primera asa, el asa motora. El asa motora constituida por 2 vías, la vía directa y la vía indirecta, tal y como estamos viendo allí. Esa vía directa va a iniciar en la corteza cerebral, sigue hacia el putamen, del putamen desciende al globo pálido interno y la porción reticular de la sustancia negra. De ahí se va directamente al tálamo y del tálamo retorna a la corteza cerebral. Asa motora, constituida por 2 vías, la vía directa y la vía indirecta. En esa vía directa inicia en la corteza cerebral, desciende al globo pálido interno y porción reticular de la sustancia negra. De ahí entra la información al tálamo y del tálamo vuelve a la corteza. Vía indirecta. Corteza cerebral, putamen, globo pálido externo, subtálamo, porción reticular y globo pálido interno, tálamo, corteza. Vuelvo y repito, vía indirecta, putamen, globo pálido externo, subtálamo, porción reticular de la sustancia negra, globo pálido interno, tálamo, y de ahí retornamos a la corteza. Asa motora, responsable de qué cosa? Del movimiento aprendido. Vámonos con el asa cognitiva. El asa cognitiva. Habíamos dicho que el asa cognitiva va a ser la responsable de qué tipo de movimiento, de la intención motora, ¿verdad? Es decir, yo necesito tener la intención para poder completar el movimiento, tal y como se ve en la gráfica. Inicia en la corteza cerebral, se va al caudado, llega por 2 vías diferentes a la sustancia reticular negra, globo pálido interno. ¿Cuáles son las 2 vías diferentes? Globo pálido externo subtálamo y caudado directamente.
Después que la información se concentra en el globo pálido interno y la porción reticular de la sustancia negra, llega al tálamo y del tálamo se va a la corteza cerebral. Asa cognitiva, intención del movimiento. Avancemos con el asa oculomotora, movimientos sacádicos voluntarios. Con el asa oculomotora nos va a suceder algo similar a lo que sucedía con el asa cognitiva. Miren cómo la información sale de la corteza, baja al caudado, del caudado se va al globo pálido externo, subtálamo, globo pálido interno y sustancia negra, parte reticular de la sustancia negra, circuito interno, tálamo, tálamo, corteza. Oculomotora, movimientos sacádicos voluntarios. ¿Estamos claros? Recuerden que esa asa va a formar parte de un relevo. Repito, asa oculomotora comienza en el campo frontal, corteza parietal, como la tenemos allí, pasa a través del núcleo caudado, a través de la porción reticular de la sustancia negra, retorna a través del núcleo ventral anterior del tálamo hacia el campo frontal y corteza frontal. Es como tenemos representado allí. Y nos faltaría la última asa, que sería el asa límbica. Una consulta. Las iniciales que están, sí. Las iniciales que están ahí en el título de corteza cerebral, ¿qué significan? Aquí abajo. Sí. ¿Me estás hablando de esto? Estas iniciales son las distintas cortezas. Corteza frontal para movimientos oculares, que es la que tienes allí. Corteza sensoria ocular o de asociación. Corteza parietal. DL son iniciales en inglés. Y esta es parietal posterior. La parietal posterior, creo que en libros como el Snell no lo reconoce como parietal posterior, sino como occipital. Y el BART creo que también lo reconoce como occipital. En cualquiera de los casos, este es un territorio compartido entre la porción final del parietal y la porción inicial del occipital. Son todos los haces de las distintas partes de la corteza cerebral que bajan hasta aquí. ¿Ok? Corteza premotora, corteza ocular frontal, prefrontal dorsolateral, posterior del lóbulo parietal. Esos serían los 4 componentes que tienes allí. Bien, frontal ocular o área 8. Aquí tienes la corteza sensitivo-oftálmica, es decir, esto es parte del 3-1-2, donde tienes representados los ojos. Eso es lo que te va a hacer a ti empezar a pestañear voluntariamente cuando tienes una limaña, te cayó algún tipo de, no sé, una partícula de polvo, lo que sea, que te irrite el ojo, desencadena el estímulo sensitivo para el movimiento voluntario. Además de eso, tienes a continuación la corteza del campo prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior. Esas son las siglas de lo que tienes allí. ¿Algo más? No, doctor. Asa límbica. Mi pregunta es, ¿en qué enfermedad se afecta la emoción del movimiento y no se afectaría la asa límbica? Sobra decir que no, es decir, que la pregunta ya está, ¿cómo se llama? Es conocida del parcial pasado.
¿En qué lesión se afectaría esa asa límbica? Perdón, ¿en qué lesión se afectarían los aspectos emocionales del movimiento sin que se afecte la asa límbica? En la parálisis facial. ¿Cuál de las dos? La del motoneurona superior. ¿Quién habla? Peñafiel. Peñafiel, ¿y por qué la otra no? Porque en el motoneurona superior se llevaría el de todos los músculos faciales de la hemicara. A ver, en las dos. En las dos. Porque ninguna de las dos tiene contacto con el asa límbica. Cualquiera de las dos parálisis faciales, la periférica o la central, ninguna de las dos toca el asa límbica. ¿Ya? Entonces, sería un buen ejemplo ese. Ok. Otro ejemplo en el cual se afectaría la mímica sin daño de la asa límbica. Ese revísenlo bien que lo tienen en el libro. Vamos a la última parte. La última parte antes de entrar a patología. Recuerden que... No escuché, ¿alguien me habló? ¿Hola? Parkinson. No, en el Parkinson sí está bien afectada la asa límbica. Bien afectada. Bien afectada. Pero porque es que no estoy segurito si está, creo que es Waxman quien lo tiene. Las enfermedades de psiquiatría, muchachos. En la catatonia de psiquiatría se afectaría la mímica y hay integridad de la asa límbica. Ese sería el otro ejemplo. No estoy seguro si está en los dos libros que van a revisar para esta clase, por eso se los digo. A ver, recordemos que desde este parcial estamos incorporando la irrigación, ¿verdad?, de las estructuras neurológicas para poder integrarlas con los síndromes. En este caso vamos a hablar de la irrigación de los ganglios basales, que va a ser a expensa de la cerebral media en su rama estriada medial y lateral y la coroidea anterior. Tal como tenemos allí, el núcleo caudado, su cabeza, va a tener una doble irrigación, igual que la porción lateral del globo pálido, la cabeza del núcleo caudado a expensa de la cerebral media, la rama estriada lateral, y la cerebral anterior, la estriada medial, el cuerpo por la estriada lateral y la cola por la coroidea anterior. Seguimos con el putamen, la porción rostral, estriada lateral, y la porción caudal, la coroidea anterior. Le sigue el pálido con la cabeza con la porción lateral doblemente irrigada por la estriada lateral y la coroidea anterior, y la porción medial del propio ganglio irrigada por la coroidea anterior. De ahí vamos a hablar de los síntomas más relevantes de los desórdenes del movimiento. Dentro de los síntomas más relevantes, los síntomas derivados de desórdenes del movimiento habíamos aprendido en la clase de sistematización de médula, que se clasifican en dos grandes categorías, que serían los estados hipocinéticos y los estados hipercinéticos. Esos serían los dos grandes tipos de desórdenes del movimiento. Un ejemplo de un estado hipocinético: la atetosis. Parkinson. En el Parkinson lo vamos a ver todo. En el Parkinson está ¿cómo se llama? Los estados hipocinéticos y los estados hipercinéticos. La atetosis es un estado hipocinético, eso no está mal. Y la rigidez es la máxima expresión del estado. ¿Perdón?
La corea, dijeron. No, la corea es un estado hipercinético. Exacerbado el movimiento anormal allí. Bueno, ya tenemos claro que son dos desórdenes polares, hipocinesia e hipercinesia. Eso está claro ya. De ahí vamos a empezar a hablar de los estados de hipercinesia. Dentro de los estados de hipercinesia está la corea, ¿verdad? La corea que va a tener dentro de sus características más relevantes y opuestas a la atetosis, que son desórdenes que se generan, ¿cómo se llama? De central a periférico, es decir, de proximal a distal. Si tenemos un movimiento coreico del miembro superior, va a empezar por el hombro y va a terminar en la mano. En cambio, la atetosis va a ser al revés. Va a venir de distal a proximal. Ese movimiento coreico siempre va a ser irregular, brusco, rápido e involuntario. ¿Ya? Siempre va a tener tendencia a repetir el mismo patrón. De ahí, de la corea como desorden del movimiento, nacen las dos patologías que vamos a ver hoy, que sería la corea de Huntington y la corea de Sydenham, que tienen diferencias importantes entre las dos, más allá de la similitud del desorden del movimiento. La principal diferencia sería, bueno, una de las diferencias sería en relación al grupo etario, es decir, la edad en que se ve. Otra sería en relación al mecanismo de fisiopatogenia, de producción de las coreas. La corea a la evolución también. La evolución es un elemento en el cual se diferencian mucho unos de otros. La corea de Sydenham es una corea de tipo infantil. La vamos a ver en el niño. Y la corea de Huntington es una enfermedad de la juventud y la adultez. La corea de Sydenham generalmente es el resultado de procesos infecciosos. Y la corea de Huntington es una enfermedad autosómica recesiva. De ahí se desprende que en la corea de Huntington siempre vamos a encontrar el antecedente en la primera o segunda línea del enfermo. Padres o abuelos, padres o tíos van a estar enfermos, cosa que no vamos a poder demostrar en la corea de Sydenham. La corea de Huntington, otra diferencia que va a tener es que va a tener un pésimo pronóstico con una expectativa de vida más baja en comparación con la corea de Sydenham. ¿Ya? Entonces, esa enfermedad va a cursar con manifestaciones cognitivas. El paciente va a empezar con procesos de depresión, insomnio, irritabilidad, soliloquio no es un término que deben de usar ustedes, alucinaciones y un poquito después que empezaron las manifestaciones cognitivas, entonces aparecen los desórdenes del movimiento, ¿verdad? Los movimientos coreiformes que generalmente se ven en la cara, de ahí afecta los grupos alternantes musculares en distribución cefalocaudal, es decir, lo vamos a ver progresando de cara a brazos y de brazos a piernas, esos movimientos coreicos, esas mismas manifestaciones. Sí. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hipercinesia y la disinesia? La disinesia es un tipo de hipercinesia. En las disinesias está la disdiadococinesia. Por eso habíamos hablado de dos grandes grupos. Vamos a encontrar disinesias repartidas dentro de los estados hipocinéticos e hipercinéticos. Por ejemplo, la rigidez es un tipo de disinesia. Entonces, la disinesia es un desorden que va más allá de la amplitud del movimiento. Las disinesias corresponden por excelencia a los movimientos parásitos, aberrantes. También le dice la literatura movimientos sin sentido, ¿verdad? Sin un objetivo final, disinesias.
pero están mutuamente cabalgados. Las discinesias pueden ser hipercinéticas o hipocinéticas. ¿Alguna otra pregunta en relación a ese particular tan interesante? Una buena pregunta de las discinesias. Gracias, doctor. A la orden. Seguimos, chicos. ¿Alguna pregunta de Corea? Perdón. Seguimos con el hemivalismo. El hemivalismo es otro desorden involuntario, ¿verdad? Generalmente afecta a la musculatura proximal y se ve, como dice su nombre, en la mitad del cuerpo. La lesión que habitualmente provocan los hemivalismos son los accidentes cerebrovasculares que vamos por ahora a asociar a la irrigación que tienen en pantalla, aunque no son los únicos accidentes cerebrovasculares que por excelencia producen hemivalismo. Pero es hasta aquí hasta donde podemos llegar. Ya cuando hablemos de irrigación en la última clase, entonces extenderemos el diapasón de los hemivalismos. De ahí le sigue el Parkinson, que sería la enfermedad más representativa de los desórdenes del movimiento relacionada con los ganglios basales, ¿verdad? Una enfermedad degenerativa de causa no bien conocida, que tiene síntomas de tipo autónomos, síntomas motores. Dentro de los síntomas variados podemos encontrar, por ejemplo, el hecho de que un porcentaje importante de los pacientes con enfermedad de Parkinson, meses o años antes de empezar con el desorden del movimiento, pueden experimentar estados de hiposmia o de anosmia, ¿verdad? Pérdida del olfato o disminución marcada del olfato, dolores musculares matutinos, el establecimiento de rigidez, disurias, el paciente orina frecuentemente y poquito, va a tener los cambios propios de la fase hipomímica o fase de Mona Lisa, se pierde la expresión del movimiento facial. El paciente puede tener tendencia a la hiperproducción de seborrea facial, la apertura, relajamiento de la comisura labial con emisión de saliva por allí. Además de eso, el paciente va a tener movimientos torpes con poca amplitud, va a perder el braceo, va a migrar un poquito el centro de gravedad y eso lo va a hacer inclinarse un poquito hacia adelante. Los reflejos de defensa de la caída se van a perder. Si usted lo empuja suavecito por los hombros, él se va a inclinar así como si fuera un balance sobre el talón y puede caerse. Va a tener hipotensión ortostática, que de eso ya habíamos hablado en autónomo. Habíamos hablado de la hipotensión ortostática en enfermedades como el Parkinson. Esos serían los síntomas fundamentales. Obviamente, dentro de los estados hipercinéticos está el temblor, ¿verdad? El temblor es un elemento clásico de la enfermedad de Parkinson. Un temblor que se establece por alternancia entre agonistas y antagonistas, ¿verdad? Además de eso, puede hacerse más evidente cuando el paciente se encuentra en reposo, exacerbándose un pelín cuando el paciente intenta voluntariamente iniciar algún tipo de movimiento. Esos serían los síntomas más relevantes a este nivel para hablar de la enfermedad de Parkinson. Doctor, Duda de una Parkinson. pregunta. Sí, entonces el Parkinson comienza como un temblor, en este caso intencional. El Parkinson realmente no comienza con temblor. Si nos vamos a poner serio como debe ser Parkinson, el Parkinson empieza con dolores musculares años antes de la rigidez. Dolores musculares matutinos, ¿verdad? Que afectan los miembros inferiores, especialmente el dorso de los muslos, la región lumbar. De ahí empieza la rigidez, que los pacientes la confunden con reumatismo, que desaparece conforme suben las horas del día. A veces se toma una tabletita de cualquier cosa y se le quita el dolor y él cree que es la tabletita y no es así, es la evolución de la enfermedad. Y de ahí aparece un temblor fino intencional. Ese temblor no siempre tiene que estar asociado a las manos. Puede temblar una pierna,
puede temblar la cabeza, ¿verdad? Y primero va a ser fino e intencional. ¿Listo? Aclaré la duda. Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Duda de Parkinson, jóvenes? ¿Dudas de Parkinson? Nos vamos con la tetosis, ¿verdad? La tetosis es un ejemplo igual que la rigidez de hipocinesia. Y va a consistir en movimientos rectantes, lentos y sinuosos que afectan principalmente las porciones distales, a diferencia de la corea que empieza de proximal a distal. Este va a tener su asiento preferentemente directamente en los territorios distales. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, ¿es correcto decir que la tetosis es como un tipo de corea pero lento? Sí, tiene muchos elementos que comparte con la corea a diferencia de la velocidad. Sí. Doctor, disculpe, la tetosis es de proximal a distal, ¿verdad? La tetosis es de distal a proximal. Gracias. Uh-huh. Y la corea, lo contrario, de proximal a distal. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir la causa de la corea? La causa de la corea, sí. Habíamos dicho que la corea generalmente se produce por lesiones que afectan las estructuras del subtálamo. Eso lo vamos a encontrar en diencéfalo, ¿verdad? Las estructuras subtalámicas, pero las lesiones que frecuentemente dan al traste con la instalación de la corea, que hay movimiento coreico sin que sea Huntington y sin que sea Sydenham, son los desórdenes vasculares, ¿ya? Perdón, cuando digo desórdenes vasculares me estoy refiriendo a accidentes cerebrovasculares. Pero la corea, por naturaleza, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, subtálamo. Porque en BARC, en lo que es la edición 10ª, dice que la corea es por degeneración del estriado y el balismo por lesión del núcleo subtalámico. Sí, pero si te vas al otro, al texto, perdón, el Carpenter, te va a decir que la corea también comparte con el balismo el subtálamo. Gracias, doctor. Recuerden que estamos hablando de desórdenes derivados de disfunciones o lesiones de los ganglios basales. Doctor, yo tengo una pregunta. Pregunte. Sobre la corea de Huntington, esa era la que se iba a afectar, iba a ser autosómico recesivo, ¿verdad? Ya. Esa era, ¿verdad? Usted lo mencionó. La genética, sí. Bueno, La otra es más infecciosa. Estaba viendo en el libro y decía que era un trastorno hereditario autosómico dominante. Más no recesivo. Ustedes van a tener corea de Huntington recesivo y dominante. De hecho, la cantidad de codones que se repiten de la huntingtina va a determinarle según la secuencia de tripletes que se integran si es recesivo o dominante. Pero es una enfermedad hereditaria. Ok, listo. Entonces, ustedes sí saben de biología lo que es recesivo y dominante, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Sí lo vieron? Sí. Perfecto. Preguntas, chicos. Preguntas.
¿Preguntas? Doctor, en la enfermedad de Huntington hablaba algo de los ventrículos laterales, de que iban a estar como que aumentados, o sea, el tamaño de estos va a estar aumentado porque va a existir una degeneración de los núcleos caudados. Entonces, los núcleos caudados van a determinar prácticamente como que el espacio o va a determinar el tamaño de los ventrículos laterales. Mira, el núcleo caudado, que es ese que tienes allí en la pantalla, se va a atrofiar en su máxima expresión, pero junto con el núcleo caudado también se atrofian las estructuras del putamen. Todo ese espacio que se encoge ahí arrastra las paredes, ensancha las paredes de los ventrículos laterales. Y los ventrículos laterales, para compensar, producen, una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo y por eso se ven más grandes. Lo mismo sucede con el valle silviano. Al atrofiarse todas estas estructuras que están aquí, estas y estas, en el Huntington, todos estos espacios que normalmente están colapsados y que no deberían verse, entonces se retraen, se ensanchan, se llenan de líquido cefalorraquídeo por la pérdida de tejido que se está produciendo a este nivel. La hidrocefalia ex vacue, que es una hidrocefalia funcional que se ve en la Corea de Huntington, incluso también en el Parkinson, es una manifestación colateral de la enfermedad. Es decir, no porque tú revises una tomografía, una resonancia con una hidrocefalia o un aumento o una ventriculomegalia, ¿verdad? Vas a decir inmediatamente tienes Huntington. No, es un efecto secundario. Ese mismo paciente cuando esté empezando la enfermedad no va a tener ese tamaño grande de los ventrículos. ¿Entendió? Sí, gracias, doctor. Justo le iba a decir eso del ventriculomegalia, si podía como que desarrollar a partir de eso ventriculomegalia o no tiene como que no desarrolla, sino que puede ser adicional a eso. Tiene que ser obligatoriamente primero la atrofia de esos núcleos para que después venga la ventriculomegalia. Al revés no puede ser. Es decir, la causa de esa ventriculomegalia sería la atrofia de los núcleos. Ya, pero no directamente de Huntington, ¿verdad? Puede ser otras razones. No, puede ser incluso hasta en la edad avanzada, en la senectud, en la vejez, se produce una ventriculomegalia compensadora porque se pierde naturalmente volumen y se atrofian algunas partes del cerebro sin que sea una enfermedad. Gracias, doctor. De nada. Pregunta que ya está a punto de cerrarse la conferencia esa, la plataforma. Doctor, y respecto al núcleo accumbens, ¿ya? ¿Va a tener relevancia? Todo lo que tienes allí en esa parte final del capítulo de Carpenter, incluyendo el núcleo accumbens, tiene relevancia. Todo eso hay que aprenderlo. ¿Preguntas, jóvenes? Listo. Entonces tengan buena noche. Nos vemos la semana próxima. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hola, doctor. Ya.